Hay personas que están viviendo por encima de sus posibilidades y eso puede ser una crisis en cualquier hogar, porque hay gente que dice, necesito un segundo trabajo, un tercer trabajo, el dinero no me alcanza. Pero en contabilidad, antes de uno buscar nuevos recursos para cubrir las deficiencias de una empresa, deficiencias económicas, lo primero que se hace, ¿qué es? En materia contable, nosotros primero gestionamos los ingresos y de acuerdo a los ingresos calculamos los gastos. Es decir, que yo no primero calculo mis gastos porque me puedo exceder de mis ingresos al querer llevar un nivel de vida que no está a mi alcance. Yo tengo que aterrizar los pies sobre la tierra y mirar hasta dónde yo puedo gastar. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno que usted ha tomado su tiempo para estar con nosotros aquí en Voz de Victoria. Y le garantizo que su tiempo será ampliamente recompensado con palabra, conocimiento y oportunidad de aprender el manejo financiero de su casa, que lo convertirá a usted en un hombre, en un padre o una madre que produce riquezas en el hogar. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que le saluda en el amor de Jesucristo y está conmigo en esta programación hoy mi esposa Tatiana Vargas. Mi amor, bienvenida a Voz de Victoria. Gracias, mi amor, por estar aquí conmigo compartiendo hoy estrategias financieras para los hogares, sobre todo para los hogares cristianos, pero para todos los hogares y todas las familias. Cómo manejar las finanzas, cómo hacer un hogar próspero, cómo llevar nuestras finanzas al máximo para que tengamos también inversión y ahorro, ¿verdad, mi amor? Habíamos prometido a la audiencia hacer otra programación acerca de familia y esta es la otra programación. Ahora estamos tratando con el aspecto financiero. Y bueno, se dice que la mayor parte de los divorcios que suceden en Estados Unidos y en el mundo, por lo general tienen como causante las discusiones, los argumentos o la insatisfacción financiera de alguna de las dos personas o de la pareja en el hogar. Si bien es cierto, toda sociedad y conyugal, es una sociedad conyugal, el esposo y la esposa tienen sus finanzas personales cuando son solteros. Luego, cuando se casan, deberían pasar a ser un solo bolsillo, una sola bolsa financiera. Y que todo vaya al mismo lugar. A mí me pagaron, a ti te pagaron, los dos juntamos, mi amor, me pagaron, mira, y tú también. Sacamos las cuentas, sumamos y lo que está en esa bolsa son las finanzas del hogar, ¿verdad? No es que este es mi dinero y yo voy a ver en qué lo invierto y cómo lo hago y tú verás a ver cómo haces con el tuyo y cómo haces. No. En el hogar cristiano no se debe manejar las finanzas así. Se debe manejar un solo paquete, una sola bolsa y de allí nosotros sacamos la lista mensual de los gastos del hogar. Pero eso no es ese es el ideal, pero no es la realidad de la gran mayoría de los hogares latinoamericanos. Por ejemplo, aquí en Nueva York, donde yo he pastoreado 39 años, tratando con latinos que vienen de sus países, y algunos vienen casados con familia, otros vienen dejando parte de la familia en su país y luego traen a su esposa, a sus hijos, haciendo un esfuerzo. Y la mayor parte de las personas que yo he logrado tratar tienen mucha dificultad adhiriéndose a ese concepto de que todo lo que entra al hogar se supone que es y debe ser en beneficio de todos los habitantes del hogar, que es una sociedad, como tú dijiste, conyugal, pero también es una comunidad, porque el hogar es una comunidad compuesta de padre, madre, hijos, ¿verdad? Que es la familia primaria en el hogar. Entonces se entiende, se sobreentiende que hay un ideal bíblico y nuestra meta es tratar de decirle a la gente que eso es posible. Porque mucha gente piensa que es imposible manejar el hogar con una sola bolsa y un solo presupuesto. Pues definitivamente un solo presupuesto no alcanza. Vivimos en una sociedad de mucho consumo. Todo está cada día más caro, ¿verdad? La inflación está subiendo.
quizás hay menos generación de empleo y también ese tener en cuenta del apego al gasto que tenemos en los hogares. Entonces sería como que nosotros debemos ser más racionales y tener los pies más sobre la tierra en qué es lo que tenemos y en qué lo podemos gastar. Pero hay una dificultad y es cuando las dos personas, el esposo y la esposa, no están en la misma sintonía, no van dialogando juntos ese caminar financiero, hay problemas en el camino. Considero que de los años 70, 1970 o antes, el asunto era más fácil de manejar en los hogares, porque la sociedad estaba diseñada económicamente para funcionar con un solo sueldo. Entonces el hombre salía a ganar el pan y eso era por regla general. El hombre era el que salía al campo o al trabajo, a la industria, a donde quiera que trabajara. Y la mujer quedaba en la casa trabajando en los quehaceres de la casa, ayudando a los hijos, sacándolos adelante y venía haciendo todas las tareas, que es un trabajo grande el que una mujer que realmente es una mujer hacendosa tiene dentro del hogar. Y eso componía pues la sociedad, manejo económico del hogar. Pero hoy en día y después de los 70, todo cambió en Estados Unidos y creo que en casi todo el En mundo. todos los países latinoamericanos tienen el mismo modelo, mi amor. Todas las mujeres trabajan en su mayoría, porque un solo sueldo no alcanza en el hogar para cubrir gastos de estudio de los hijos principalmente, arrendamientos o pago de cuotas de hipotecas para adquirir vivienda, vehículos, medios de transporte, la alimentación, los servicios públicos como luz o energía y todo lo demás que se consume en el hogar, la ropa, el calzado. Y eso sin colocar que de pronto tengan un cupo para ahorro de viajes si quieren viajar, porque la rutina también acaba con el hogar. Cuando no se saca ese rubro para salir de paseo, para salir en familia, romper todo lo cotidiano, pues esa rutina acaba estresando a todos en la casa y se vuelve un conflicto en el hogar. Una de las mentalidades de la gente latinoamericana es, ok, estamos casados, estamos en Estados Unidos ahora, tú tienes tu empleo, yo tengo el mío. Entonces, yo en la casa voy a pagar la renta o la hipoteca. Y tú vas a pagar, y tú vas a comprar la comida, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello. Y cada uno se asigna un sinnúmero de cosas que van a pagar, pero ellos manejando su propio dinero. Pero yo he encontrado que eso siempre es conflicto. Y eso nunca funciona. No funciona. Porque uno quiere mandarle dinero a su mamá. Y el otro dice, pero aquí no hay para tal cosa y tú lo estás mandando a tu país de origen. O el otro está construyendo una casa en su país de origen sin que su cónyuge sepa. Pero lo hago con mi dinero. Después que yo pago mis responsabilidades aquí, con lo que me sobra yo lo hago. ¿Verdad? Y es como que son dos personas, como si fueran dos empresas diferentes, que simplemente cooperan en cosas en común, pero son dos empresas con intereses diferentes. Pero eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero Con lo que sea increíble. un buen matrimonio y Sí. un buen manejo financiero y tratar el hogar como una verdadera sociedad. Amor, eso que tú acabas de decir hasta da dolor en el corazón, ¿verdad? Porque nos pone a reflexionar. Son dos que viven en la misma casa, pero divididos y separados. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero y tú haces con tu dinero lo que tú quieres y de mi dinero aporto y tú aportas para el sostenimiento de este hogar. Pero allí no hay unas finanzas compartidas y ese no es el ideal de Dios. Es más, nos vamos un poquito más atrás. Realmente el ideal de Dios fue el que primero propusiste. ¿Cuál era? El hombre trabaja y la mujer en la casa cuida a los hijos, cuida la casa, atiende todas las cosas del hogar, ¿verdad? Es una mujer idónea, una ayuda idónea, pero no va a estar en ese andamiaje trabajando a la par del hombre, porque ¿quién atiende la casa y quién atiende los hijos y quién atiende el hogar? Por eso es que hoy en día las mujeres trabajan doble. Llegan cansadas después de tanto trabajar en una oficina a su casa a cocinar, a lavar platos y quizás el hombre se acuesta a ver televisión
los hijos también, y a ella le toca todo el trabajo. Entonces esta mujer se acuesta agotada, cansada, que no quiere ni compartir una palabra, sino es a dormir. Entonces miremos que si a la mujer se le quitara esa carga de tener también que aportar esas finanzas al hogar trabajando, ella cumpliera con sus labores y sus deberes conyugales en la casa y de mamá. Pero eso es muy difícil que suceda en la sociedad que tenemos ahora y cómo está diseñada económicamente nuestra sociedad moderna. Para eso, naturalmente, conozco personas que ya han llegado a un nivel económico que tienen sueldos de 6 cifras, sueldos altos, entonces pueden volver a tomar el patrón original, que es el plan realmente original de Dios, ¿verdad? Porque hay que cuidar a los hijos, hay que atenderlos, hay que asegurarse que hacen sus tareas, hay que llevarlos a la escuela, hay que trabajar con la limpieza del hogar para que sea adecuado para cuando venga el otro cónyuge encuentre un lugar lindo, adecuado, que quiera estar ahí, no estar en la calle con sus amigos. Pues muchos males sociales surgen cuando el hogar se descuida. Y cuando decimos descuido, no estamos hablando simplemente en el área sexual o conyugal, ya solo hablamos en el programa anterior, pero también hablando en el área de la organización y el Financiera. orden del hogar, ¿verdad? Y que muchas veces se descuida porque financieramente hablando no es posible tener una persona para que nos ayude en eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos funcionar mejor? ¿Cómo podríamos funcionar mejor que lo que la mayor parte de los hogares, quizás hispanos en América, están funcionando? Y ese es el objeto del programa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo señor. podemos funcionar uniendo nuestras fuerzas, trabajando todos para una sola causa? Todos por uno por todo y todos por uno, ¿verdad? Trabajemos todos por la misma motivación y la misma razón. Amén, así es. La palabra en Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. ¿Qué sucede con esta palabra tan sabia? Si los dos cónyuges trabajan y llevan los recursos al hogar, pero no llevan un presupuesto, no tienen un control financiero, todo lo que ingresa se gasta, ¿verdad? Y hasta más. Pero si ellos manejan bien, porque sabiamente llevan sus cálculos, es más, economizan con austeridad en el gasto, en la casa, en todo lo que tienen. Si hay luces prendidas, las apagan. Si hay desperdicio de agua, lo corrigen. La papelería, todo lo de la casa, los detergentes, todo lo mantienen controlado, medido, bien administrado. Pues lógicamente que yo no voy a tener que comprar lo mismo nuevamente en la próxima compra porque todavía tengo, lo administré bien. Mis recibos de servicios públicos no me van a llegar elevados porque los administré bien y me rinde. Pero si yo sigo en ese desorden, el dinero no me va a alcanzar. Si yo administro bien, me va a rendir y me va a sobrar. Clave, maneja un buen presupuesto financiero de tu hogar. Maneja un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos para saber qué te queda. Pero un presupuesto de ingresos y de gastos requiere muchos renglones, ¿verdad? Que hay que presupuestar. Eh, Porque no solamente es presupuestar lo necesario para poder tener las finanzas, para poder manejar el hogar, sacar adelante a los hijos, sacar adelante pues nuestras vidas, ¿verdad? Tener una vida adecuada. Pero también ese presupuesto, pues hay que tomar tiempo y disciplinarse para saber qué parte del presupuesto, bueno, la parte principal, naturalmente, de todo presupuesto debe ser la parte de Dios, los diezmos, ¿verdad? Porque una pareja cristiana, un hogar cristiano, lo primero que hace es sacar el 10% de sus finanzas que le pertenece a Dios, no le pertenece al hogar. Eso es lo que va a traer la bendición de Dios sobre el hogar. En primer lugar, quiere decir que tenemos para presupuestar 90%. Ese 90%, naturalmente hay que pagarle al tío Sam. Hay que pagar los impuestos. Eso no, nadie nos despista, hay que pagarlo.
y luego de pagar los impuestos, lo que queda es con lo que vamos a presupuestar. La gente comete errores porque usa dinero que no le pertenece para pagar sus cosas y sus deudas. Y ahí se meten en problemas con Dios y se meten en problemas con el gobierno. Pero cuando sabemos lo que realmente tenemos, de ahí parte nuestro presupuesto, ¿no es cierto? De lo que Sí, realmente es correctamente. nuestro para presupuestar. Los presupuestos del hogar podrían estar compuestos por, en los gastos, un rubro de vivienda que ya puede ser por arrendamiento o por cuota hipotecaria de la casa o apartamento que se está pagando. Déjame decirte, se supone que lo que se aconseja generalmente es que ese rubro de vivienda, de gasto, no sea más de un 30 a 35% del ingreso de la familia. Eso hoy en día, por ejemplo, aquí en el noreste de los Estados Unidos, es muy complicado, porque la vivienda está consumiendo más del 50% de los ingresos de la familia, el pago de vivienda. Eso quiere decir que hay que hacer pues, otros ajustes en el presupuesto. Correcto. Yo creería que depende del nivel de los ingresos de la familia, así va a ser el tipo de arrendamiento que consiga o el valor de la cuota de apartamento que deba pagar hipotecario. No, quiere decir que todo debe estar de acuerdo a nuestro flujo de O sea ingresos. que hay personas que están viviendo por encima de sus posibilidades y eso Es debe ser, eso puede ser una crisis en cualquier hogar, porque hay gente que dice, necesito un segundo trabajo, un tercer trabajo, sí. el dinero no me alcanza. Pero en contabilidad, antes de uno buscar nuevos recursos para cubrir las deficiencias de una empresa, deficiencias económicas, lo primero que se hace, ¿qué es? Sí, en materia contable, nosotros primero gestionamos los ingresos y de acuerdo a los ingresos calculamos los gastos. Es decir, que yo no primero calculo mis gastos porque me puedo exceder de mis ingresos al querer llevar un nivel de vida que no está a mi alcance. Yo tengo que aterrizar los pies sobre la tierra y mirar hasta dónde yo puedo gastar. Buscar puntos de equilibrio, como mínimo puntos de equilibrio que mis ingresos sean iguales a mis gastos. Y en ese caso, primero el diezmo y después los demás gastos. Y si puedo, dejo el rubro de diversión o recreación. De lo contrario, usted tenga su presupuesto equilibrado, ¿verdad? Y al nivel de vida que yo puedo tener. Yo no puedo aparentar lo que no soy. Yo O no sea, puedo vivir como rica, millonaria, si mis ingresos no me dan. Yo no puedo comprar uno o dos carros si no tengo a veces ni para pagar la cuota de uno. O o sea, sea, hay que... para ir alineándolo, para que la gente nos vaya siguiendo. Número uno, el presupuesto debe ser de todos los que trabajan en el hogar, poniéndolo juntos. Claro. Si hay hijos que trabajan y viven en el hogar, también deberían, Sí. el presupuesto de ellos, lo que ellos, los ingresos de ellos deben ser parte del presupuesto, ¿verdad? Para que sean realmente una familia, una unidad familiar. En segundo lugar, saber que Dios va primero en el presupuesto familiar porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Y eso es muy fundamental, que la gente entienda que Dios es primero en nuestra vida y que si Dios bendice la casa, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En segundo lugar. En tercer lugar, dijiste que hay que establecer un presupuesto de acuerdo al ingreso real de la casa. No es tratar de ajustar mis gastos, decir, bueno, me falta dinero, voy a buscar 2 empleos, 3 empleos. En primer lugar, hay que decir, estoy viviendo por encima de mis posibilidades porque tengo $10,000 de gastos mensuales y mi ingreso solamente son 8,000. Quiere decir que cada mes que pasa me estoy metiendo en un hoyo más profundo y que estoy cogiendo dinero de otra gente o cogiendo prestado a otra gente supuestamente para pagar las deficiencias que tengo en el presupuesto y ese dinero prestado tengo que pagarlo con intereses y me estoy metiendo en hoyos mayores. Mucha gente hace eso con las tarjetas de crédito. Comienzan a cubrir un hueco con sus tarjetas de crédito y cuando viene a ver están en un hoyo del cual no pueden salir. Entonces estamos diciendo que la persona debe buscar ayuda, si no sabe, de un profesional financiero, la familia, y decir,
necesitamos hacer un presupuesto real y verdadero. Y como tú dijiste, el presupuesto considera la vivienda, considera la salud, porque hay que dejar en el presupuesto un porcentaje de nuestros ingresos para médicos, medicamentos, eventualidades que pasan. Un renglón para eventualidades, un renglón también para vacaciones. También deberíamos procurar que nuestro presupuesto sobrara, aunque sea 5%, para ahorro o inversión, porque el hogar necesita un futuro. Y es importante también entender que nosotros como padres, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y hay que abrir ese rubro de educación en el presupuesto, ya sea educación de preescolar, de media o educación universitaria, ¿verdad? Porque hay que llevar los hijos a la universidad. Hay veces, como veo la cultura norteamericana, los hijos tienen que trabajar para ellos poder pagar su universidad. Y estos jóvenes cansados con estas jornadas extenuantes de trabajo que hay, por lo menos aquí en Nueva York, la gente trabaja las 24 o 7 horas del día y llegan tan cansados a las 11 de la noche y a las 5 ya tienen que estar otra vez despertando para trabajar. ¿En qué momento van a estudiar estos jóvenes? Generalmente renuncian a sus estudios para poder seguir trabajando y llevar algo de dinero para el sostenimiento a la casa. Por eso, por lo general, la gente que se hace profesional en estos países son gente que vienen de familias profesionales. Familias que saben cómo manejar y cómo asignarle valor, por ejemplo, al estudio, al futuro, a la preparación académica, mientras que las familias que tienen menos recursos viven simplemente cubriendo huecos, tratando de comer, pagar las cosas necesarias para la vida, pero tenemos que hacer una reingeniería ahí, ¿verdad? Especialmente, pues, ahí entraría la planificación familiar, Correcto. que es algo muy importante, porque si yo no puedo mantener 5 hijos, solo puedo mantener 2 con mi presupuesto, pues deben ser 2. Bueno, Y si solamente puedo mantener uno ahora, y quizá dentro de 2 años, de acuerdo al tren de vida que llevo, podría mantener el segundo, pues entonces así, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Sería importante pensar en planificación familiar? bueno, amor, ese tema yo creería que es otro tema para discutirlo en esta mesa, ¿verdad? Porque es tan importante cómo la crisis de los hogares económica ha llevado a las familias a no querer tener hijos, porque no quieren tener ese gasto de crianza y educación y salud de los hijos. Entonces, hay familias que asumen el riesgo y dicen, voy a tener un hijo. Máximo 2, pero hay uno que dice, no, mejor tengo una mascota, me compro un gato, me compro un perro, me da menos que gastar, me da menos que hacer. Y ya los hogares, y eso está generando, sobre todo en estas culturas avanzadas, que ya los hogares no tienen hijos y se está perdiendo quizás esa descendencia, esa tradición de la familia. ¿A qué vamos entonces? Que hay que hacer una planificación del hogar. Y para las mujeres va este consejo directamente. Mujeres, no podemos comprar todo lo que nos gusta, ¿verdad? Planear y programar esos gastos que nos provoca comprar unas prendas, un vestido, unos zapatos, un maquillaje, pues no todo junto, programar esa planeación de lo que vamos a comprar para no agotar el presupuesto del hogar. Igualmente, las cosas de la casa, del hogar, la estufa, la nevera, todos los accesorios, cuidarlos, porque si yo dejo por mal uso o mal aseo de los bienes que tengo dentro de mi hogar que se deterioren y se dañen, entonces después me va a volver a tocar comprar lo mismo o que mi esposo tenga que otra vez salir a comprar la misma estufa o la misma nevera porque se dañó, mientras que ese rubro se podía usar para una nueva adquisición. Eso es muy importante que estás diciendo y que la gente pueda diferenciar entre necesidades reales, deseos, cosas que uno desea, y anhelos. 3 categorías, ¿verdad? Porque a veces nosotros dejamos de cubrir las cosas que son necesidades para comprar algo que deseábamos. Yo deseaba esto, me lo compré porque lo deseaba, pero no cubriste todas tus necesidades primero. Y algunos que usan el dinero para comprar anhelos.
Pues yo tenía el anhelo de un bote, porque toda la vida soñé con tener un bote. Pero en tu casa y tu familia hay necesidades sin cubrir, hay deseos que podían ser lícitos que tampoco se están cumpliendo y ya tú estás en la categoría de anhelos, ¿verdad? Entonces necesitamos como tener una conciencia de cómo podemos asignarle a nuestro dinero categorías para que no vayamos a gastar nuestro dinero en cosas que no son lo que realmente debiéramos estar haciendo en un momento específico. Yo he tenido personas como pastor, y esto me ha pasado ya en varias ocasiones. Y una vez me dijo una hermana, después del culto, de la reunión, el domingo, venga pastor, vamos afuera para que bendiga mi nuevo carro. Y yo fui afuera y vi un carro, pero eso era una máquina, un carro espectacular, súper caro. Y yo dije, pero hermana, ¿y esto? Oh, esta es mi bendición que Jehová me dio, la bendición que el Señor me dio. Y yo dije, pero tú puedes pagar este carro. Tú tienes presupuesto para hacer los pagos y para hacer. Sí, el que me lo dio me va a ayudar a pagarlo. Porque a veces espiritualizamos nuestra irresponsabilidad financiera, ¿verdad? Y Dios de ninguna forma nos excusa de que seamos irresponsables financieramente. La Biblia dice que en la mano derecha del justo hay riquezas y honra, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener sabiduría para que podamos manejar las cosas bien y presupuestarnos en lo que realmente podemos gastar. La historia larga corta, que es que la hermana no podía pagar el carro. Al poco tiempo perdió el carro. Pero no solo perdió el carro, perdió la casa. Porque como se embrolló con el carro, se le dañó el crédito, no pudo hacer los pagos de su casa y perdió el auto y perdió la casa. Y después estaba desilusionada con Dios. Pero Dios nada tenía que ver con su problema, sino falta de sabiduría y planificación financiera. Tú que eres financista, ¿qué consejo tú le darías a personas que a veces son compradores compulsivos? Bueno, primeramente debemos hacer una lista de necesidades del hogar. Cuando vamos al supermercado o a una tienda de compras, yo siempre hago una lista y anoto lo que debo ir a comprar. ¿Qué es lo que voy a comprar? Yo hago mi lista. Y cuando llego a la tienda, el supermercado, empiezo marcando todo lo que ya adquirí, compré y coloqué en el carro. Luego, si veo algo que no lo anoté en la lista, pero sé que quiero hacer algo especial, una comida especial para mi amado esposo, ay, se me ocurrió hacerle unas pastas bien ricas Qué rico, mamá. y entonces las compro y eso no estaba en mi lista, pero se me ocurrió hacerle una comida especial. Bueno, hasta allí va bien. No es tomar todo lo que a uno se le ocurre, porque cuando uno luego llega a la casa y dice, ve, compré este enlatado, ya lo tenía, esto otro y ya lo tenía y se te dañan los productos. Entonces, no comprar sino con lista en mano. Segunda clave, voy a comprar ropa, vestidos, también anotar los colores que ya tengo, los vestidos que ya tengo y salir con la lista de exactamente lo que voy a comprar y voy a necesitar. Ojo con el manejo de los talentos. La palabra de los talentos es fundamental, porque si yo de lo poco que tengo, yo lo administro bien, me queda, lo invierto y lo multiplico, pues voy a tener más cada día y el Señor me va a seguir dando bendición financiera. Eh, Amén. Es un buen programa y creo que hay mucho más que hablar sobre esto, pero nuestro tiempo ha terminado y queremos darle gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros y confiamos que podamos darle consejos, consejos sólidos, consejos buenos a todos ustedes para que salgan adelante, saquen sus familias adelante y que tengan hogares que glorifiquen a Dios y que sus hijos puedan salir adelante en esta tierra, si es que están aquí en los Estados Unidos o en sus países de orígenes. Así que les bendecimos, nos despedimos de usted y oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes siempre. Les bendecimos en el nombre del Señor. Se despide Carlos Luis Vargas. Y Tatiana Vargas, pero no se le olvide, coloque un like, un me gusta, comente y pregunte
¿Qué dudas le quedaron? Escriba en el chat de YouTube. Y si tiene algún tema especial que quiere que nosotros toquemos en este programa, por favor anótelo también. Suscríbase a nuestros canales Carlos Luis Vargas Ministry y anótese allí para nosotros también darle buenos consejos. Los bendecimos.